Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos hoy a un nuevo programa de Judaísmo Hoy, donde el día de hoy nos acompañan Judith, Isaac, un servidor, y claro, estará con nosotros el rabino Marcos Jalif, quien nos va a hablar de Yom Kippur y de esas cosas extrañas dentro de Yom Kippur, porque casi todo el mundo sabemos algo al respecto, pero a lo mejor no todos sabemos todo lo que deberíamos de saber y sobre todo comprender de Yom Kippur. Pero bueno, vamos a hablar del tema una vez que estemos con el rabino Marcos Jalif. Vamos a empezar hoy con las efemérides, porque hoy las efemérides, como todas las semanas, no solo nos recuerdan lo que pasó en el presente, sino que nos ubican, nos ubican lo que pasó en el pasado y nos ubican en lo que está pasando en el presente. Hoy es el Yortzeit de Simón Wiesenthal. Simón Wiesenthal fue el casanazis número uno. Simón Wiesenthal fue el primero que después de sobrevivir a 7 campos de exterminio, pasó por 7 campos, sobrevivió e inició, cuando todavía ni siquiera se había acabado por completo la guerra, empezó la persecución de criminales nazis. Simón Wiesenthal ubicó a más de 1.100 criminales de guerra, que no eran más que unos cuantos dentro del montón que había, pero entre los más destacados estaba Adolf Eichmann, Karl Silberbauer. Karl Silberbauer era un donadie, pero ese donadie desafortunadamente se volvió famoso porque fue el que detuvo a Ana Frank y su familia por la tremenda cantidad de lo que entonces correspondía a $2 de pago. Karl Silberbauer. También él localizó a Franz Stangl, el comandante de Treblinka, que imagínese cómo tenía que estar para ser considerado un loco en Treblinka. En fin, y Joseph Schumannberger, comandante del gueto de Preslin. Y por último, Simón Wiesenthal localizó a Mengele en Brasil, pero no lo pudo extraer, no encontró quien lo ayudara a extraerlo y él no tenía los elementos militares para extraerlo de Brasil y Brasil no lo quería sacar del país ni enviar a ningún otro, y había que tener a dónde llevarlo. Y cuando habló con los israelíes que ya se habían apropiado el honor de haber encontrado a Eichmann, que no lo encontraron ellos, lo encontró Wiesenthal. Se negaron a participar, aduciendo que era más importante el voto de Brasil en la ONU que la captura de otro criminal nazi, de los que hay muchos. Em, pero fíjense qué curioso. Hoy la misma importancia que le daban entonces al voto de un país en las Naciones Unidas, hoy se la niegan, le niegan esta importancia a cualquier voto en las Naciones Unidas. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante en el programa o en otro programa. Em, También hoy se recuerda la ejecución de Shafiq Hadas y la expulsión de las comunidades judías de Irak el 20 de septiembre de 1948. Eh, Debemos subrayar, las comunidades judías de Irak se fundaron, o sea, no era Irak, era Babilonia, se fundaron 4.000 años antes prácticamente, existieron ininterrumpidamente hasta que en 1948, eh, bajo el nacionalismo árabe, todos los países árabes decidieron que tenían que hacer algo para destruir a Israel y a las comunidades judías. Y entonces en su mente de ellos, bueno, la mente de ellos, decidieron que se expulsaban a todos los judíos de sus países, iban a crear un problema en todo el mundo, además de poder continuar junto con el Mufti de Jerusalén en el proceso empezado por los nazis de la solución final a lo que ellos llamaban el problema que en Irak no existía, el problema judío. Bueno, le salió el tiro por la culata, como casi siempre pasa con las estrategias árabes. eh, y gracias a que expulsaron a los judíos de las comunidades árabes, hoy esos judíos son la mayoría bueno, los descendientes de estos judíos son la mayoría de la población en el Estado de Israel y son los que con sus votos y con sus armas mantienen en el poder a Netanyahu y se dedican a responder a los ataques de las comunidades árabes en lo que ellos dicen el único idioma que los gobiernos árabes entienden, que es la violencia. Y aquí estamos otra vez en el círculo, 1948, 2025 y bueno, y el año cero hace 4.000 años. En fin, no el año cero, el año menos 2.000. Pero bueno, aquí estamos. También hoy
se celebra el aniversario, el Yortzeit de Yehuda Amichai, uno de los primeros poetas en hebreo moderno. También es el Yortzeit de Sigmund Freud, que no requiere de mayor introducción. Gracias a Sigmund Freud, todos, todos somos más conscientes de lo malos que somos. Es una manera de ponerlo. Estoy seguro que habrá muchos que me dirán que no es así, pero bueno, este Sigmund Freud. En 1943 los nazis liquidaron el gueto de Vilna y masacraron a los judíos lituanos que quedaban. Eh, Fíjense qué curioso, exactamente el mismo día, pero 300 años, más o menos 300 años antes, los judíos fueron expulsados de las colonias francesas en Norteamérica. Parece que hay algo ahí en esta semana, ¿verdad? Y, y el 25 de septiembre de 1942 se formó uno de tantos grupos de partisanos del tío Misha, para quienes trabajan con organizaciones tipo Yad Vashem y otras por el estilo que dicen que los judíos morimos como borregos. Les debo de recordar que un solo libro, tiene más de 1.200 páginas en las que lista a, a grupos de resistencia en toda Europa, los cuales debe decirse también fueron eh, los únicos que además de todo lucharon sin apoyo de ningún gobierno extranjero. Es decir, el gobierno, la resistencia polaca era apoyada por los ingleses, todo el mundo era así, pero nosotros luchamos solos y, y bueno, en la medida de las posibilidades, ganamos en muchos lugares. Fíjense, qué curioso, el grupo de Misha, del tío Misha, empezó su levantamiento con un cuchillo y dos pistolitas que consiguieron, pero sin balas. Tuvieron que ir a matar a un alemán para conseguirle balas a las pistolas. Eh, y logró crecer tanto y duró tanto que terminó participando en la caída de la ciudad de Berlín. Posteriormente, eh, eh, luchó con las tropas comunistas en Alemania, en el resto de Alemania, y después de todo, participó, y bueno, el tío Misha murió se fue a Natania y murió allá. Am, pero fíjense qué interesantes son estas cosas. Dije 25 de septiembre de 1942. Pues déjenme darles las noticias de que el 25 de septiembre, bueno, 24 de septiembre del 2025, falleció Aaron Bielski. Si usted no sabe quién es Aaron Bielski, yo con todo gusto se lo voy a recordar, porque Aaron Bielski fue el último de los hermanos Bielski en fallecer. Aaron Bielski hizo en 2008, se filmó la película que se llamaba Defiance, eh, que era la historia de los hermanos Bielski, Tuvia, Zeus y Asael. Y los hermanos Bielski fueron el único grupo de resistencia que no solo fueron grupo de resistencia, sino también fueron grupo de sobrevivencia. Ellos rescataron a 1.200 judíos que eran perseguidos, porque cuando los judíos se salían del gueto a donde los habían metido los alemanes y se escapaban, los polacos o los ucranianos los cazaban en los bosques. Y los Bielski no solo rescataron a 1.200 de estos fugitivos, sino que los defendieron de polacos, de ucranianos y de alemanes. Además, luchó contra las tropas alemanas durante todos los años de la guerra y sobrevivió, pues prácticamente él sobrevivió hasta Rosh Hashanah de este año. Y con él fallece el último de los partisanos, Bielski, a una edad obviamente muy avanzada. Y lo que pasa es que de alguna manera lo que siempre he dicho es que, y de mala manera realmente, pero los alemanes hicieron una verdadera, casi una purga genética de los judíos, porque por un lado nos volvieron morenos, digo, nos volvieron blancos porque mataron, los primeros en morir eran todos los que tenían piel morena, que eran la inmensa mayoría. Segundo, nos volvieron resilientes porque sabíamos que nadie nos iba a ayudar y que teníamos que sobrevivir a como diera lugar. Y tercero, nos volvieron fuertes. Y eso es el judaísmo que conocemos hoy. En fin, el 26 de septiembre también nació George Gershwin,
Para quien no lo conoce, George Gershwin fue, entre otras cosas, el escritor de Rapsodia en Azul, Un americano en París y, claro, la opereta Porgy and Bess. Eh, y quiero subrayarlo porque va en relación con el siguiente efeméride que voy a mencionar. Gershwin no solo escribió música y se volvió en realidad, él es el, el fondo musical de la historia de los Estados Unidos. Pero además, él con Porgy and Bess, él abrió el camino para, para la reivindicación de las comunidades negras. No era solo música por crear música, no era solo crear cancioncitas o cositas para ganar dinero, era un esfuerzo para mejorar la vida de los demás. Lo mismo hizo Paul Newman, que falleció también el 26 de septiembre y que no solo fue un actor, sino fue también un activista y un filántropo. Usted lo puede conocer porque fue el participante en la película, él fue el protagonista de la película Éxodo en 1960, con su música This Land Is Mine y todo eso. Am, por cierto, Porgy and Bess, la canción es Let My People Go. Entonces, Newman volvió políticamente aceptable el sionismo israelí con la fundación, con la creación de esta película Éxodo. Em, Debo subrayar que, bueno, además lo más importante también es que en un momento dado él donó, creó una compañía que se llama, una compañía de comida, la cual dona absolutamente todas sus ganancias a la caridad. Si usted compra am, ensaladas, aderezos, etcétera, de la marca Newman's Own, o sea, las recetas de Newman, por Paul Newman, obviamente, usted está ayudando a que se alimenten muchas gentes que de otra manera no podría hacerlo. Y así Newman empezó los bancos de comida constante, o sea, pues, cubiertos constantemente, a los que posteriormente gentes como los señores Price y los Cushman de San Diego empezaron a aportar y enriquecer este concepto de banco de ayuda para quienes no tienen comida constantemente. Bueno, em, todo esto es, es todo esto es la historia de esta semana. Y vamos a hablar en esta semana, vamos a hablar de varias cosas, porque primero vamos a hablar un poco de la Comunidad Judía de México. En la Comunidad de México hoy, el libro que recomendamos hoy es un libro que desafortunadamente yo no creo que se pueda comprar porque yo logré conseguir un ejemplar, pero es prácticamente una fotocopia de la tesis de Elizabeth Broid. Quienes conocen a Elizabeth Broid la conocen pues, a lo mejor como Libe Broid o como um, Libe Marek. Eh, Libe y sus papás eran excepcionales y escribió ella, hizo su tesis de la iberoamericana, la hizo, se llama La diáspora mexicana, 6 inmigrantes judíos del siglo XX. Y Y además de que está sumamente interesante, la elección de las gentes a las que ella decidió entrevistar es muy ilustrativa de lo que era la comunidad judía de México, pues sí, en los años 50 básicamente. ¿A quiénes entrevista Libe? Libe entrevista en este libro, a ver, vamos a empezar por el orden normal. En primero, entrevista, obviamente, a Salomón Kahn. Salomón Kahn fue un escritor, humorista, traductor, pero además traductor de obras serias. eh, una persona sumamente capaz, cuyo nombre no ha sido suficientemente recordado y, y su obra no ha sido suficientemente producida. Pero Salomón Kahn, gracias al IBE, mantiene su presencia en este libro. También habla de Moshe Rubinstein. Moshe Rubinstein fue el creador de Dishtime, La Voz, periódico del judaísmo mexicano. También entrevista a Yankel Glantz. Yankel Glantz, Jacobo Glantz, él tenía un restaurante
en la zona rosa. Él fue el primero, literalmente, a tomar un bat e ir a golpearse con las camisas cafés que querían ponerse de moda en el México pre la guerra. Y él simplemente los confrontó. Es un poeta chiquito, un chaparrito, como la mayor parte, o muchísimos judíos de aquella época, y poeta, imagínense el poeta, y con un bat se fue a pelear contra las camisas cafés que trataban de promover un nazismo en México, además de sus poemas que hay que leerlos y conocerlos. También, y ni hablar de su hija, deberíamos de tenerla en el programa, hay que tomar nota que deberemos de traerla aquí al programa. También entrevista a Isaac Berliner, de él hemos hablado en el pasado y ha habido todo tipo de discusiones aquí en el programa sobre el trabajo, la labor y la trascendencia de Isaac Berliner. También de Meir Corona. Meir Corona, La ciudad de los palacios, escribió entre otras cosas. Y Meir Corona, usted conoce a sus descendientes como los Rubio. Bueno, originalmente eran los Rubishevsky y luego se volvieron los Rubio. Mónica, Patricia, Carlos Rubio, son los descendientes de Meir Corona, cuya hija acaba de fallecer hace apenas un par de semanas. Y también a Abraham Weisbord, que debo de reconocer que de Abraham Weisbord yo no sabía nada. Y esa es la importancia de estos libros que nos permiten educarnos y aprender y conocer de otras personas y de otras labores de las que no conocíamos nada. Seguiremos leyendo este libro y a ver qué encontramos todavía ah, en sus entrañas para traerles en programas posteriores. Pero por hoy saludamos, agradecemos a Libe por habernos mandado una copia y bueno, por haber hecho el trabajo, obviamente. También como libros les queremos recomendar, igual que lo hicimos en programas anteriores, pero que esta semana se vuelve aún más importante otra vez. Perdón, más importante otra vez, el libro de Vladimir Jabotinsky, los libros de Vladimir Jabotinsky que desafortunadamente o afortunadamente ah, tienen que volver a leerse uno a uno rápidamente para entender lo que está pasando y sobre todo lo que va a pasar en el cercano Oriente en las próximas semanas. Y bueno, para terminar, quiero mencionar las recomendaciones. Ya dije libro, ya dije revista. Vamos a ver, la revista fue Raíces, la revista sefaradí publicada en España, extraordinaria. Este número habla del Shoah, del sefaradismo. La pregunta es probablemente la mejor revista en español conozco hoy en día, o que yo conozco, seguramente hay otras, pero es la mejor que yo conozco. En fin, en música, y con eso terminamos toda esta sección de recomendaciones y efemérides, en música les quiero recomendar, la recomendación de la semana es obviamente Paul Nidre. En Save the Music y en la área de recomendados de Diario Judío, tenemos un link a esta colección de Colnidre y donde tenemos desde versiones instrumentales hasta versiones hasídicas, a capela, Klezmer, Al Jolson, Moishe Oisher, Jan Pierce, etcétera. Y, y voy a empezar a hablar de, de Colnidre y vamos a invitar a bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, al rabino Rebe Marcos Jalife, a que nos acompañe para que podamos empezar a hablar de Colnidre y de Yom Kippur junto con él. ¿Está con nosotros Marcos? Bueno, mientras llega Marcos y se integra con nosotros, eh, Ya está ahí Marcos, Daniel. Y también ah, tenemos hoy el gusto de tener otra vez de regreso con nosotros a Carmen, Daniel. Carmen, bueno, voy a rápidamente nada más a darle la bienvenida a Carmen y a decirle que su sección de hoy fue cortesía de Libe Broit y su tesis, La diáspora mexicana. Y bienvenida y muchas gracias. Y ahora vamos a hablar con Marcos, con el ref Marcos Jalife. Marcos, ¿estás con nosotros? Ya, no me dejaba encender el micrófono y la cámara. Ah, ves, eso No, es. no, no, sí, no, no me autorizaba. Ya me autorizó. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo están? Hatimato va para todos.
Igualmente, Cabe Hatimato va decir que quiere decir Marcos, que tengan Daniel, una buena firma, y es lo que con el saludo que se da en Yom Kippur entre las gentes que se encuentran, si dicen Hatima Stoibes o Hatimato va Hasime, Hasime Toibe, Hasime, así como para que la Has. gente firme, para esperar que Dios, creo que es Dios el que da la firma, supongo, para, para, mm, para que tengan ustedes un año más de vida y felicidad. Es curioso que siempre en estas fechas, yo no sé por qué, pero siempre en estas fechas como que se sube un poco el número de fallecimientos. No sé si es por el cambio de temporada climática, si es por el estrés o si es simplemente natural, no sé, pero bueno, bienvenido Marcos, gracias. Iba yo a hablar Gracias, un Daniel. poco de Colnidrey. ¿Tienes alguna opinión sobre Colnidrey? Es una buena pregunta. Mira, estuvimos, hola Isaac, tienes la mano levantada. nada más. Este, Oye, era para decirte que levantes un poquito porque te vemos la mitad de la cara cortada. Bueno, no la mitad, la barba, y vale la pena verte completo. ¿Estoy bien? Segundo, nada más para que quede, porque quedó pendiente la vez pasada, Marcos ya nos mandó todo su origen para justificar que es Ashkenazí, ¿sí? Bueno, Ya lo tenemos 50% todo, Marcos Ashkenazi. Calif, ¿sí? Gusto. Y darle la bienvenida también como colaborador en Diario Judío, Daniel. Para servirles aquí al programa y para el Ah, qué diario bueno, judío. Y, bienvenido y muchas y gracias. Léanlo. cada viernes lean sus interesantes mensajes, comentarios y todo que manda de la parashá y de mucho más, porque son realmente diferentes a lo que la mayoría les gusta leer de las parashás. Este les va a encantar. Pero eso fue paréntesis para que Marcos Gracias. Gracias, ahora sí nos gracias. platique Tienes, de... acaba de preguntarme Daniel de Kol Nidrei. Me Sí. parece muy interesante y aún más porque existe una costumbre ampliamente arraigada entre los judíos ortodoxos de cancelar todos los compromisos, ya sean compromisos personales y los compromisos litúrgicos, por así decirlo, rituales, antes de Rosh Hashanah. Y eso se le llama Atarat Nedarim y que tiene la misma función que Colnidrey, que dice, bueno, todas las, inclusive me llamó profundamente la atención cuando me pidieron que lo lleve a cabo en el Shula y en Betel, que dice, e inclusive los compromisos que contraje en sueños, imagínense ustedes, ¿sí? Bueno, es que ahí vemos quienes tenemos sueños muy comprometedores. Bueno, eso, allá cada quien lo suyo, Daniel. Pero déjame contar, agregar algo de Colnidrey. Colnidrey es, primero, está en arameo. Uh -huh. Hay quien dice que el Colnidrey surgió, que se creó en- a razón de la expulsión de España y que de lo que se trataba era de permitirle a los judíos que se quedaron en España, no a los que salieron, a los que se quedaron en España, les permitía pedir perdón porque van a mentir durante el año al decir que son cristianos, pero llevan ocultas tradiciones judías. Am, yo personalmente no estoy de acuerdo con esa teoría porque en España el idioma no oficial, pero el idioma común para pensadores, escritores, etcétera, era el árabe, no el arameo, lo cual me hace suponer que el colnidrey es mucho más antiguo y que viene de otro lado, no de España. Sí, efectivamente, a mí me parece que haya sido en el siglo XV y XVI establecido el Kol Nidrei. A mí me parece que no es, no funciona esa teoría. Y les decía que en la cancelación de los votos que hacemos antes de Rosh Hashanah, antes de Yom Kippur, reiteramos esa cancelación y lo hacemos de manera pública y comunitaria, que esa es la gran diferencia entre la cancelación de Rosh Hashanah y la cancelación de Yom Kippur, a través de Kol Nidrei. Por lo menos las palabras kol y nidrei son en hebreo, pero luego viene una fórmula en arameo. Cuando nuestros escritores, especialmente los escritores medievales, y si hablamos ya de medievales, ya no es cuando la expulsión de los judíos en España, sino que es antes. De hecho, 1492 es una de las formas en que los historiadores indican el final de la Edad Media. Hay quienes dicen que fue en 1453 con la caída de Constantinopla, eh, pero pues no es clase de historia. Cuando nuestros eh,
escritores escriben en arameo es porque le quieren dar un hálito de antigüedad al documento. Tenemos otro documento muy interesante que también está escrito en arameo, que es el Zohar, que está escrito en arameo y esto también está hecho para darle un hálito de antigüedad. El caso de Kol Nidrei es muy interesante. Puede tener un origen sefaradí o un origen ashkenazí. El origen de la Segunda Cruzada, cuando fue una masacre en las orillas del Rin de todas las comunidades judías, puede ser el origen de Kol Nidrei, en donde los judíos se cristianizaban un poco o un bastante para evitar a los cruzados, puede ser un buen origen, o puede ser también después de la gran persecución judía de finales del año 1300, de 1390, por ahí, en España, que es en donde todo se echó a perder. Realmente fue una catástrofe para las comunidades, para las aljamas, que era el nombre de las comunidades en la península ibérica. Lo interesante es con la fórmula del Kol Nidrei, que es mucho más solemne en una sinagoga ashkenazí que en una sinagoga sefaradí, porque se suelen sacar Sifrei Torah, los rollos de la Torah del arca, y se declara públicamente que todas las promesas, compromisos, votos que vamos a hacer durante el año que está empezando y hasta el siguiente Yom Kippur sean cancelados. Y lo hacemos según la fórmula tradicional rabínica, repitiéndolo 3 veces. Es decir, para que no vayan a pensar que es un error, lo repetimos 3 veces. Una vez puede ser un dislate, o como dicen por acá, un lapsus. 2 veces ya es como que reafirmarlo, y 3 veces es como constatar de que esa es nuestra intención. Adelante, Daniel. No, continúa. En el judaísmo, el poder de la palabra es fundamental. De hecho, si conocen ustedes la fórmula mágica abracadabra, pues eso es arameo, sí, crearé según lo que digo, sí, habrá de libró, de crear, cadabra, como lo que hablo, está en arameo, que Ah, mira, devarai. Este es, pues, ¿ok? Entonces, el poder que le damos a nuestras palabras es muy importante. Y adquirir un compromiso es tan fácil a través de la palabra que luego lo adquirimos y ni siquiera nos dimos cuenta. Y por eso, al principio de Yom Kippur, en un acto simbólico de constricción y arrepentimiento, estamos diciendo, si la vamos a regar, por favor, perdónanos. ¿podría esto ser interpretado? Porque fue una discusión que hubo en las comunidades judías de Alemania a finales del siglo pasado, no, del siglo antepasado, 19, porque 19, 19, sí. sabemos quienes ya somos del siglo, híjoles, eso, bueno, Híjoles, en ¿cómo fin, pasa el tiempo, verdad? sí, de veras, y pasan los siglos y seguimos acá, qué bueno. Pero podría ser interpretado como la versión musulmana de que puedo mentir. No, no, de ninguna manera, porque te da permiso de no adquirir compromisos que sabes de antemano que no vas a cumplir. Pero si tú vas que son compromisos que no están en tu etos, que no te los permite tus valores, tu modo de ser. No me gusta hablar de religión, ¿sí? Pero mentir para abusar del otro, que esa es la versión musulmana, o sea, para obtener mi objetivo, que es la conquista, eso no tiene parangón, no tiene parangón en el judaísmo, sino que es una especie Tampoco, de curarse en salud. pues, y tampoco es para decir, voy a pedir un préstamo que no pienso pagar. Eso de ninguna manera lo puedes hacer. No lo puedes hacer, no sucede. Pero vamos a hablar de los compromisos que sí adquirimos, ¿sí? Y hay una cosa que se llama Oifidish Mezok Hazoke. ¿Sabes lo que es Hazoke? No. ¿Sí? Hazoke es cuando algo se vuelve costumbre.
Es decir, Ok. si yo voy 3 semanas seguidas al Kabbalat Shabbat del Shul de Yupetzville, en el shtetl de Yupetzville, eso ya se vuelve jazó, que ya estoy comprometido a seguir yendo. Y es esa clase de cosas de las que yo puedo curarme con Kol Nidrei. Ok. Si yo todos los días doy 2 monedas de 20 pesos, que son difíciles de encontrar, ya son más corrientes, pero siguen siendo poco comunes. Si doy 2 monedas de 20 pesos diario de acá durante 3 días seguidos, me comprometí, sin decir palabra, a seguir haciendo lo mismo. Entonces, bueno, eso es de lo que me puedo curar. Ok, ¿y qué otra? Tengo entendido también que en Yom Kippur no podemos o no deberíamos de llevar zapatos de piel ni Ok, adornarnos con joyas y eso perfumes y... hay dos dimensiones de lo que estás preguntando, querido Daniel. ¿Sí? Está la dimensión halágica, es decir, la dimensión del código legal de la práctica judía, y la dimensión de la costumbre. Hay 4 cosas que están prohibidas en Yom Kippur desde el punto de vista del halajá. ¿Sí? Que es ponerse zapatos de piel, y voy a subrayar así, mira, ¿ven cómo subrayo zapatos? Porque yo si quisiera me podría poner desde acá hasta el huesito del pie cuero y me pongo zapatos de tela o calcetines o me voy en calcetines al sur y cumplí. Lo que está prohibido es utilizar zapatos de piel. Y ya en el Talmud nos cuentan de algunos rabinos, de algunos maestros que utilizaban una especie de zapatos de tela en Yom Kippur, como nosotros solemos usar tenis de tela. ¿Ok? Esa es una de las prohibiciones. La otra es que está prohibido bañarse. Hay que ser cochinones en Yom Kippur. O sea, Solo el día de Yom Kippur. Si se quieren bañar, bañense antes de báñense que empiece Yom antes, Kippur. báñense después, antes de Chávez, si quieren, como era la costumbre en el shtetl, una vez a la semana, Zeyersheim. Muy bien, pero báñense. En Yom Kippur está prohibido bañarse. Y bañarse incluye embarrarse eh, en la piel productos humectantes. O sea, ponerse cremas en Yom Kippur está prohibido, que está dentro del aspecto de bañarse. La otra cosa que está prohibida en Yom Kippur es la más obvia de todas, es comer, que es la única que viene en la Torá. En la Torá dice, no coman. Todo lo demás lo inventaron, lo agregaron como los rabinos, como parte de lo que dice la Torá. En la Torá dice, Veinitem et nafshoteihem, y afligirán vuestras almas. Recordemos que la palabra alma en el Tanakh significa cuerpo, lo cual también ya sé que es una novedad para ustedes. ¿Sí? Sí, así es, así es. Sí. Sí, cada vez que se los digo, hay 2 cosas que dicen en la Torá que nos sorprenden porque no hemos interpretado desde la visión occidental desde el siglo XIX hasta la fecha. Una es la palabra alma. Alma es cuerpo, ¿sí? Cuerpo, la parte encarnada, lo que tocas, ¿sí? Eso es alma. Entonces, afligir el alma, los rabinos lo interpretan por no comer, pero eso está escrito directamente en la Torá, por no ponerse zapatos de cuero, por no bañarse y por no tener relaciones sexuales, coitales. Esas son las 4 cosas que están prohibidas en Yom Kippur. Cuál es el objetivo, El el objetivo es significado? afligir el cuerpo, que el cuerpo sufra un poquito, pero es solo un poquito, porque también los rabinos dicen, ni se te ocurra lacerarte. O sea, imagínate que vas a Tasco y ves, eso está Sí, sí. prohibidísimo. Tienes estas 4 cosas y no te sales de ahí. ¿Sí? No te Y sales de cuál es ahí. la razón de los zapatos? ¿Sí? Parece ser que los zapatos, andar descalzo, obviamente era una forma de afligir el cuerpo, o andar con zapatos, delgados, muy, muy delgados, que eran de tela. Entonces, eso es una forma de afligir el cuerpo, porque obviamente el mito dice, no, es que los zapatos están hechos de piel de animal y no podemos usufructuar de la muerte y del sufrimiento del animal. This is too work for me. ¿Ok? No, no es así. Es porque Lástima, sonaba bonito, ¿eh? sí suena bonito, pero no es la neta.
perdón, no es lo que nos informa el Talmud y nuestra realidad. Y a lo mejor desarmar esos mitos nos permite ver al judaísmo como algo un poquito menos supersticioso y mucho más práctico. Ujú. Porque a veces la superstición conduce a la repulsión, mejor sabes que no soy religioso. Y la verdad es que es súper práctico. Las otras tres cosas, o sea, además de los zapatos, comer, bañarse y tener relaciones sexuales, pues es obvio que afligen al cuerpo. Sí, hay gente que estamos sometidos a una increíble estrés y presión en estos días, y no bañarme y no ponerme crema para la dermatitis que me da por todo el estrés, sí es feo, Oye, sí es Marco, feo. Veo que Isaac levanta la mano, bien bonito. dime Sí, algo, lo veo con dermatitis. un Ok, poquito, sí. Y con hambre ya, porque ya viene Kippur. Dime Ujú. algo, Marcos. Muchos se concentran en Kippur en el ayuno. Es como, voy a ayunar, o sea, es como la parte medular de Kippur. Como que es la parte más importante, el que hayas ayunado. Digo, cuando además hay N cantidad de ayunos en el judaísmo. Acabamos de pasar uno ayer, más corto, lo que sea. Pero es no, pero realmente no, y la aparte parte medular. es un origen diferente. El de ayer Ya es sé. otra cosa. Y a mí me parece que es fundamental entender el ayuno de ayer hoy, por aquellos que son traidores al judaísmo y que prefieren aniquilar al judaísmo por su propio beneficio. Es increíble, ¿no? Que lo volvamos a vivir hoy por hoy. Preguntémosle al señor Sanders o al señor Schumer. Sí, mejor lo Explica un dejamos ahí. poco para que la gente lo entienda, ya que lo mencionaste, explícalo un Sí. poco, Ok, porque seguramente habrá gente que no entienda por qué esto es exactamente contra los propios judíos, además que quieren exterminar al pueblo judío, entonces, sí, sí, volvamos sí, a esto acuerdo. es medular, esto es medular. La historia, esto es un evento histórico, ¿sí? El día primero del séptimo mes, Rosh Hashanah del año 586 antes de la era común, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, nombra un gobernador judío sobre su recién adquirida provincia de Judea. Y se llama Gedale, como nuestro amigo, Gedaliao ben Ahikam, Gedaliao hijo de Ahikam. Y esto no le gusta a otros, no les cae bien Gedale, van y lo asesinan. Y entonces, ¿qué dice el rey de Babilonia? Estos judíos ni siquiera ellos mismos se aguantan, mejor pongo un gobernador babilónico, y se pierde la autonomía judía sobre el territorio judío. Solo por envidia, por traición, porque no me pusieron a mí, lo pusieron a él. Lo cual nos habla de que muchas veces, hasta hoy en día, los intereses personales, los intereses políticos, a veces jeopardize, a veces ponen en peligro no solo al pueblo judío, sino a la vida, a la integridad humana de los judíos. Y eso es lo que sucede hoy en día. Lo hemos visto con la chava esta que traía la mano roja y que recibió un Grammy. Lo hemos visto con declaraciones de algunos políticos, especialmente demócratas en Estados Unidos, y sobre otros asuntos que también tenemos muy presentes aquí. Entonces, obviamente, el ayuno de Gedaliau cobra relevancia en el contexto en el que estamos viviendo. Bueno, cuáles son o cuál es todo cuál es, por qué se considera que Yom Kippur es el gran evento en la religión judía? Ok, eso es interesante. El gran evento en la religión judía, obviamente, por los propios principios de la religión judía, es Shabbat y no Yom Kippur. El principio rabínico dice Tadir Besheinot Tadir Tadir Kodem. Primero es lo que viene más continuo, y lo que es discontinuo es secundario frente a lo que es continuo. Pero Yom Kippur sí se puede considerar el día más sagrado. Definamos la palabra sagrado desde el diccionario en español. Sagrado quiere decir apartado, consagrado, lo puse aparte. Y Yom Kippur está aparte del resto de los días, porque es el único ayuno que nos indica la Torá. Es el único día en donde, según la Torá, son perdonados los pecados, y ni siquiera son perdonados. Ahorita vamos a ver la etimología de la palabra Kippur, pero no le vayan a decir a nadie. Es secreto de aquí de todos los oyentes del programa.
Tú no te Sí, preocupes, nadie nos ve. ya me voy. Ok, Nadie, no te preocupes. son cubiertos, ¿sí? Todos los pecados del pueblo de Israel. Y era un día en donde realmente el ritual desde la antigüedad era un ritual muy especial. Ok, para empezar, vamos a ver el origen primero que nada, Yom Kippur es el día más sagrado, más apartado, es un día en el año, ¿sí? Que está consagrado totalmente a hacer lo necesario para que nuestras transgresiones, no me gusta la palabra pecado, sí, son transgresiones, tenemos una ley, no cumplimos la ley, pues evidentemente es una ley, es una transgresión, ¿sí? Para que nuestras transgresiones sean perdonadas. Nuestras transgresiones que son imperdonables, porque hay transgresiones que siempre eran perdonadas. Yo no sé si tú, Daniel, eres tan cafre, manejas tan rápido como yo, pregúntale a Isaac, le he dado aventón de vez en cuando. Si te pasas un alto y te agarró la cámara, te llega una infracción, es una transgresión, hay que pagar la infracción. Ok, pero esa, como ya la pagué, esa no se me agrega a la lista de Yom Kippur. Definitivamente porque ya la pagué. Pero las que no se pueden pagar se supone que son, digamos que eximidas, son, no, la palabra perdón es difícil, es difícil, son cubiertas. Ahora, déjame decirte cuál es el origen de la palabra Kippur. Si Pero conoces, es que acabas de decir algo fundamental. ¿sí? Si funcionara bien y si todo mundo pudiera, a todo mundo le perdonaran sus infracciones en Yom Kippur sería triplemente más celebrado y Claro, la gente, la cantidad de gente que tendríamos en la comunidad sería enorme. Si todo lo que así tienes que hacer es. es ir al sur para que te perdonen todas tus transgresiones. De hecho, Pero bueno, no tienes que ir al shul, tienes que ayunar, no usar zapatos, no bañarte y no tener relaciones sexuales. Eso es lo que tienes que hacer. y no tienes que ir al sur. El shul es consecuencia de las primeras cuatro. Y no tienes que rezar, y no tienes que decir los El rezos. shul y el rezo es consecuencia de las primeras cuatro. A ver. Sí, en la Torá, en el capítulo 23 del libro de Levítico, si lo digo en judío, digo en Vaikra Kav Gimel, ¿sí? Dice claramente, Vinitem et nafshochem, y acongojaréis vuestras almas. No dice ni siquiera que tienes que presentar un sacrificio, porque eso lo hacía el Cohen a tu nombre, pero en un solo sacrificio, ¿sí? Entonces, es secundario. Lo primero es tu cuestión personal. La cuestión personal es lo primero. Y obviamente, ya eso te lleva al shul. Pero si no, o sea, si vas a usar zapatos, si vas a comer, si vas a tener relaciones, si te vas a bañar, aunque vayas al shul, no Aunque funciona oigamos el bien. shofar las ¿Sí? 28 veces, aunque oigamos el shofar, no importa lo demás. Pues si tú oyes el shofar en Yom Kippur durante el día, estás yendo a una sinagoga equivocada, porque el Sí, shofar se toca en Rosh Hashanah. exacto, cierto, cierto. Digo, pero si todo el mundo va. Oye, y dentro de eso también la gente va, se vuelta como loca a la hora de Iskor en los templos Ashkenazim y ahora en los sefaradís también, en algunos en México, por la población. Pero como que es el momento importante. No te acuerdas todo el año, pero ese día tienes que ir, Marcos. Ok, mira, recuérdate que cuando desapareció el Beit HaMikdash, todo el culto sacrificial de animales pasó a manos de cada quien que tiene que orar. Y si oramos con Minyan, estamos cumpliendo. Estamos sustituyendo los sacrificios y estamos evolucionando como pueblo. Porque yo creo que regresar a que los Kohanim, con el perdón de ustedes dos, sigan comiéndose la carne asada de todo el pueblo. Miren nada más aquí al Cohen. Bueno, eh, algún privilegio teníamos en ese entonces, Marcos, sí, algún tenían privilegio. asado todos los días, O ¿verdad? sea, Ujú. Ok, una vez que eso cayó en desuso, entonces nuestras oraciones sustituyen a los sacrificios. Para eso vamos al templo. Ni siquiera vamos al templo, no me gusta la palabra templo. Vamos a la sinagoga. Así es, Sí, gracias. vamos a Me la gusta, me sinagoga. parece bien. Y nos Ujú. ibas a decir qué significa la palabra Kipurín para cerrar el tema. Kippur.
A ver, vamos, ahora sí regresamos al templo. En el templo se acuerdan que había un atrio y en el atrio había una construcción que se llamaba el lugar santo. Y entrabas a ese lugar santo y veías que había una menorá de 7 luminarios, 6 brazos, 3 de cada lado y uno en el centro, y enfrente había una mesita con unos panes, ¿sí? Y luego había una cortina. Detrás de la cortina estaba el lugar más sagrado, lo que se dice en latín Santo Santorum, en hebreo Kodesh Kodashim, el Santo de los Santos, y ahí en el Santo de los Santos había una caja de madera, de acacia, que contenía las tablas que había subido Moshe, que Dios había escrito con su propia mano, y también estaban los pedazos de las tablas rotas, y sobre el arca había fíjense que la Biblia de Casiodoro de Reina dice un propiciatorio. Jamás he entendido por qué se llama propiciatorio, pero es la tapa, ¿sí? ¿Y cómo se llamaba esa tapa en hebreo? Kippur. Caporet. Ah, los capores, ok. Caporet, ¿qué es caporet? Tapa. En Yom Kippur lo que hacemos es tapar, ocultar nuestras transgresiones. Ah, pues yo voy a tener que prestar mucha atención a Yom Kippur este año. Ujú. Bueno, todos, pero este en particular. Y, Sí, es ocultar nuestras transgresiones. Ujú. pero se supone, bueno, por lo menos la, 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 el folclore nacional presupone que Yom Kippur es el día en que vamos a recibir el juicio final de Sí, Dios. y ese juicio tiene que ser el perdón. Vamos a ser perdonados porque toda la evidencia en nuestra contra va a estar oculta, va a estar tapada. ¿Ok? Ok. Por eso se llama Kippurim. Ujú. Porque la estamos ocultando, la tapamos. ¿Cómo lo describiríamos hoy? Te lo voy a describir en cibernética. Ahí te va. Avientas todos los archivos que no te sirven a la papelera de reciclaje de la computadora. Bonito ejemplo, buen ejemplo. Ya no se ven, ya no están. ¿Sí? Y luego cuando te dice la computadora, no, la papelera de reciclaje está muy llena, es entonces cuando la vacías. Ah, pues, está bien, está bien. ¿Sí? Y Y te voy a entonces agregar algo más al... como ya no tienes toda esa basura que te está causando molestia en tu pantalla o en tu pantalla de tu integridad humana, Dios te perdona. Obviamente, detrás de todo este concepto, para empezar, hay una cuestión de temporalidad y también de integridad personal. Si tú realmente estás diciendo perdón y estás pensando que te perdonen por tus transgresiones, ya sean transgresiones personales o transgresiones rituales, tienes que haber pasado por el famoso proceso de retorno. El maestro hasídico, Meor Einaim, dice que el proceso de retorno es volver a tu esencia y que tu esencia no está contaminada con el mundo en el que vives. Vuelve a tu esencia, descontamínate. Y este proceso no solo no es un solo un día al año, sino que es un proceso que empieza desde el día primero de Elul, 40 días antes de Yom Kippur. Y esto es un proceso simbólico y basado en un relato bíblico. ¿Sí? ¿Se acuerdan de que el pueblo de Israel tuvo la gran revelación divina en el día de Shavuot, recibió los 10 mandamientos de boca de Dios? Y el pueblo se asustó mucho. Dice, no, 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 ¿sabes qué? Tranquilo, tranquilo, Dios. Habla con Moshe y que Moshe nos pase el mensaje. Entonces Moshe sube al monte Sinai, está ahí 40 días, 40 noches, pasa mucho, mucho tiempo y dice el pueblo, ah, carambas, este Moshe que era nuestro representante y nuestro contacto con Dios como que ya se tardó. Entonces hacemos un ídolo
Y que es lo primero que nos prohibió Dios. Pero bueno, hacemos un ídolo y adoramos al ídolo y le decimos que es el Dios que nos sacó de Egipto. En ese momento Dios le dice a Moshe, bájate porque estos cuates ya se reventaron. Y baja Moshe y lo que hace es que rompe las tablas. ¿Saben por qué rompió Moshe las tablas? porque se Porque se enojó. enojó, hizo un berrinche, Pues sí, pero nuestros maestros jasídicos nos dicen, no, 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 Moshe era demasiado humilde como para hacer un berrinche. Uh-huh. y Es entonces, bonito, Daniel, es que esa es la gran ventaja de tener una Biblia que podemos interpretar. No, lo que hizo Moshe es enseñarle al pueblo de Israel, ni siquiera se les ocurra adorar estas tablas, tómenlas. No mira son, que, sí, eso es lo que no deben de adorar. Lo que deben de adorar es a Dios, que obviamente ya vimos que no tiene forma y que no lo vieron. Lo que vieron fue neblina, rayos, oyeron cosas. Entonces no pueden adorar objetos físicos y por eso es que las rompió. Pero de todas maneras, Moshe tiene que subir y tiene que hacer otras. Y ya que baja con las otras, que son la ley, ¿sí? El documento fundacional, tiene que volver a subir a pedir perdón. Sube el primero de Elul, la tercera vez, a pedir perdón y se la pasa pidiendo perdón y perdón. No, Dios, de verdad, perdónanos, por favor, perdónanos. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Y pasan 40 días. Desde el primero de Elul hasta Yom Kippur son 40 días. Y cuando baja Moshe, baja con el perdón. Y es por eso que desde el primero de Elul, en algunas comunidades se está pidiendo perdón. Pero yo creo que lo más importante es el trabajo personal. Como bien sabes, Daniel, eh, yo prefiero ser más universalista, pero eso no me exime de tener un pensamiento más espiritual y religioso. Creo que el proceso de arrepentimiento tiene sus pasos y a veces no se puede concluir. Sí, creo que lo primero que debo de hacer es restablecer mis relaciones personales. ¿Con quién? Primero que nada, pues las quiero restablecer con mis seres queridos. Entonces yo tengo que ir con mi señora, por ejemplo, ya lo hice, así que no hay problema. Decirle, oye, mi amor, te ofrezco disculpas porque el día tal y tal te dije que tal y tal hice estas cosas que son una barbaridad y una aberración y me arrepiento por eso. Te pido perdón por este aspecto específico. Y si ya, o sea, pasé por dos procesos aquí. Uno que es el de constricción, es de pensar lo que hice mal, y el otro es de confesión. Y no se lo confieso a cualquiera, se lo confieso a quien le hice el daño. Está muy canijo. Mis queridos amigos, como psicoterapeutas, si no pueden hacer eso, pueden consultarme. Esa era la publicidad. yo creo que es, si Sí, lo ves no religiosamente, es un proceso muy sano que claro, permite restablecer relaciones en sí. alguna medida Y y que además, permite vivir un poco más, menos estresado y y más luego en viene paz. el tercer paso. Y el tercer paso es aceptar que la otra persona te perdone. Si ya después de que lo hiciste 3 veces, no te perdonó, bueno, ya se quedó la bola en su cancha, pero tú ya hiciste ese trabajo. Ahora, nuestro gran maestro, el maestro más racional de todos los judíos medievales, Maimónides, nos dice así: el arrepentimiento real ocurre cuando te enfrentas a una situación similar y actúas de forma diferente. Lo vimos hace 8 días y lo reitero hoy. Repito, el arrepentimiento real ocurre cuando te enfrentas a una situación similar y actúas de forma diferente. Eso quiere decir que aprendiste la lección. Y eso Bueno, también, y eso encuentra su conclusión ritual, porque esto no se acaba, por supuesto que sigues conviviendo con gente y sigues regándola, pero su conclusión ritual alcanza su culminación en Yom Kippur. bueno, pues vamos a aprovechar o aprovechar todo lo que has mencionado para que la gente, pues,
sepa, haga su introspección. Ya viene el Yom Kippur, que es el lunes, si no me equivoco, No, no, el miércoles en la noche. miércoles en la noche, 1 de octubre. Ujú. Sí, el 2 de octubre Sí, no se les olvide, por favor. Hay que ayunar. así es. Y hay que prepararse, ya saben, a quienes ofendí, y ya me disculpé 2 veces, este año va a ser el tercero, a quienes, y ojalá ya me perdonen, y si no me perdonan, pues Ya ni ya ni modo. modo, ya no sé qué voy a hacer al respecto. Y conste que, bueno, si hiciera yo una lista de todos los a los que ofendí, tengo una larga lista. A los que, así que aprovecho sin nombres, empiezo a aprovechar ahorita. La segunda parte es, quiero nada más agregar que Paul Nidre ya era muy importante, pero a finales del siglo pasado, cuando las sinagogas reformistas de Alemania intentaron eliminar el Kol Nidre porque consideraban que además era arameo y que no tenía por qué estar ahí, fue tal la reacción de los miembros de las comunidades que tuvieron que regresar el Colnidrey, y a partir de ese regreso, el Colnidrey pasó a manos de Ernest Bloch y de todo tipo de músicos y bueno, obviamente de intérpretes, que todo, como les dije, está en la colección de Save the Music, muchos de esos, que llevaron el Colnidrey a un nivel muy superior, y el, em, que es el que está hasta, bueno, en la cúspide de lo que es realmente, o en el principio de lo que es Yom Kippur. Ujú. También quiero subrayar que hay historias de Yom Kippur, por ejemplo, la Neilá de Pérez, Claro, que, que prácticamente lo que hace es decir, bueno, vamos a empezar la Neilá, y no viene el que tiene que empezar la Neilá y no estamos completos y no la podemos empezar, y cuando lo interrogan dice, es que este año me pasaron todo tipo de cosas malas. Murió mi esposa, quemaron mi casa, nos atacó un antisemita, bla, bla, y sin embargo, nada, nada, nada se resolvió, y yo quiero ahorita poner un juicio para que Dios nos explique o se disculpe a los que nos ha dañado también, porque no solo es de ida, sino que es de vuelta. Y lo que quiero subrayar es que este tipo de jutzpe solo se da, solo se da en el judaísmo. Es a lo mejor lo que lo hace especialmente extraño y especialmente interesante por otro lado. Y bueno, así es. con con el toque de Hutzpedik de Pérez, si no lo han leído, recuerden, en los recomendados tenemos el libro de Pérez, hay muchos libros de Pérez. Léanlo, léanlo y van a entender cómo se ve desde el mundo normal, llamémoslo así, los conceptos religiosos y cómo se agregan o se enriquecen con la práctica diaria. En fin, eh, nos preguntan, ¿cuándo empieza y cuándo acaba el ayuno? Para los que ayunan, digo. Aquí en la Ciudad de México a las 6:24 comienza Yom Kippur, 6:24, 18:24. Justo lo chequeé ayer, no creas que tengo el dato así tan, tan guau. Y ahorita te digo la hora en que termina. Este, y este, 7:08 termina. Y por favor, si van a ayunar, tranquilos, no se vuelvan locos a las 6:30, no empiecen a patalear, a tratar de correr, a salirse para llegar rápido a la comida. Están ayunando, están sufriendo, pero no es para que se vuelvan locos en la última media hora. Es, bueno, desde mi perspectiva, un poco desagradable ver a tanta gente tan nerviosa, porque ya se tienen que ir a comer. Si ya ayunaron, ya ayunen media hora más, aguanten el tráfico, aguanten la salida del sur, saluden a todos, luego se van a lavar, a bañar, a lo que quieran, pero tómenselo tranquilo. Y yo también, pues, me atrevo a sugerir, si ya ayunaron, no rompan el ayuno con una fiesta con alcoholes, porque esas fiestas alcohólicas no tienen nada que ver con Yom Kippur, y todo lo que hubieran hecho en Yom Kippur, si de veras son ustedes religiosos y creen en eso, pues toda esa fiesta, el reventón y los alcoholes y todas no los están llevando a absolutamente nada. Mejor quédense con los alcoholes y no vayan a Yom Kippur, pero no los revuelvan porque no tiene caso. O uno o el otro lo hacen más o menos bien para su propia sanidad, o no lo hagan mejor. Bueno, esa es mi, mi
mi sugerencia. Y, y para todos los que nos escuchan, Jatimetoides a todos, que les hagan una buena firma, que todos podamos empezar y conseguir el perdón de quienes queremos que nos perdonen y podamos perdonar, porque a veces es más difícil eso, podamos perdonar quienes nos pidan que los perdonemos, porque esto va en dos rutas al mismo tiempo. Por hoy quiero agradecer al rabino Marcos Jalif. Les recordamos que es ya un nuevo colaborador de Diario Judío, que todos los viernes van a poder leer en Diario Judío sus participaciones. No las pueden escuchar, las pueden leer y siempre que haya alguna festividad o alguna cosa, si está disponible, lo vamos a tratar de jalar para que nos explique desde un punto de vista humanista y um, más abierto para todos, o más comprensible para todos, que los conceptos del judaísmo, que yo creo que aunque muchos los identifican como conceptos religiosos, yo los identifico más como conceptos sociales que si respetáramos y si viviéramos realmente, viviríamos más a gusto y más en paz con los que nos rodean y con nosotros mismos. Les deseo que esta semana no nos volvamos locos porque yo creo que va a haber muchísimas cosas, desafortunadamente, en las noticias de esta semana, muchas confrontaciones, muchos problemas que no, pues de los que no podemos hacer nada cada uno de nosotros, así es que tómenselo con calma. Eh, Tómenselo con calma y vamos a tratar de sobrevivir lo más sencillo posible la próxima semana. Muchas gracias a todos. Recuerden, tenemos nuestros shorts, suscríbanse en YouTube, Shorts de Diario Judío, y suscríbanse a Diario Judío, reciban nuestros boletines y escúchenos en YouTube, en Facebook, y obviamente en Diario Judío. Muchas gracias. Gracias Marcos, gracias Isaac, gracias a Carmen que vino a visitarnos, a Judith y a todos ustedes por acompañarnos, por sus preguntas y comentarios. Hasta Gracias la a ti, próxima Daniel. semana Fátima Toba. y a Timatobatos. Bye.